Bien, bueno, arrancamos. Desde parte del Colegio de Psicólogos, esta iniciativa de los Ateneos se da hace aproximadamente 2 años y se trata de tener un invitado profesional mes por medio, para poder ampliar un poco nuestros horizontes, aprender a ver de diferente manera otras áreas de la profesión y compartir con colegas y amigos eh, un poquito sobre lo que es diversidades en el ejercicio de la profesión. También teniendo en cuenta que somos una profesión bastante aislada y que nos cuesta relacionarnos entre nosotros, directamente prefiero que empecemos a tener el ejercicio de juntarnos, ¿sí? El ejercicio de estar entre nosotros, el ejercicio de por ahí compartir, de poder charlar, debatir, y para eso es importante asistir a estos ateneos, ¿no? Tengo la suerte de que han asistido un montón de personas de diferentes partes del país. Espero que tengamos gente de otros lados también que comparta con nosotros, y bueno, así poco a poco nos vamos armando una red y vamos disfrutando un poco lo que es las experiencias de otros profesionales. Esta vez le toca a Facundo Aquino, un amigo que vino del norte. Él es psicólogo, se recibió en la Universidad Católica de Salta, es especialista en terapia cognitivo-conductual y también en psicología positiva, ¿no? Tiene un amplio trayecto profesional, tanto en ejercicio clínica, institucional y docente, y hoy nos va a hablar de algo que sabe, que es un tema que me encanta, porque no solamente poca gente lo hace, sino que no nos damos cuenta lo importante que es. Así que, Facundo Aquino, todo tuyo. Bueno, buenas noches a todos. Voy a empezar a compartirle un poquitito este PowerPoint para comentarles. La idea es que este Ateneo sea un poco dinámico. Si bien a mí me gusta hablar, lo confieso, pero la idea es por ahí que ustedes también aporten. No importa si hay experiencia o no, muchos de los temas que vamos a tratar por ahí tienen que ver con un poco de sentido común, pero a veces sí yo reconozco que en la facultad nos hacen ver a la psicología desde una perspectiva que es bastante distinta a lo que tiene que ver con la psicología positiva. Entonces, como para arrancar, la idea es comentarles cómo yo llego a lo que es la psicología positiva, por qué me parece que es importante trabajar estos aspectos o ver estas líneas de teoría. Y después comentarle un poquito la historia de cómo surge en sí lo que es la psicología positiva. Primero, como dijo Pablo, yo soy psicólogo que trabajo desde el área de la terapia cognitiva conductual. Tuve una trayectoria por diferentes lugares hasta que fui encontrando por ahí lo que más me gustaba o lo que a mí me generaba placer, que es la clínica. Eh, y en esto de esa búsqueda de empezar a ver, bueno, dentro de la psicología, ya que es tan amplio, qué cosas me generan a mí satisfacción, me empecé a dar cuenta que era como que tanto en la facultad y en el consultorio o en diferentes áreas, pero yo trabajé también en el ámbito escolar, siempre estábamos mirando a la patología. O sea, siempre fue como, bueno, padece de tal cosa, tiene esto, acá hay un déficit. Y entonces es como que a mí me empezó a surgir la idea de que tal vez había algo más, o sea, se supone que nosotros tratamos de mejorar la calidad de vida de las personas, por lo menos yo siempre voy a hablar desde mi subjetividad, ¿no? Eh, entonces decía, estamos todo el tiempo como que en busca, o sea, atrás de la enfermedad del paciente en lugar de estar atrás de la salud del paciente. Entonces empecé a indagar sobre si había alguien se había hecho estas preguntas que me había hecho yo. Y resulta que sí, que hubo un grupo de gente que empezó a darse cuenta de que estaba como que muy patologizada la psicología. Entonces aparece este hombre, Martin Seligman, que es como el padre de lo que es la psicología positiva, y este señor se empezó a preguntar las mismas cosas que me pregunté yo y empezó a indagar, y en un discurso que dio en 1998, en en la Asociación Americana de Psicología, empezó a demostrar que nosotros siempre estamos tratando de apagar el incendio en lugar de mejorar, digamos, lo que tiene que ver con la salud mental o las capacidades, desarrollar capacidades
de, de bienestar en la población. Entonces empezó a hablar de diferentes conceptos, como tiene que ser la felicidad, el bienestar, eh, tener una vida un poco más con sentido, con propósito. Y lo que dio fue que eh, él empezó a darse cuenta de que previo a la guerra había una misión en lo que hacía la salud mental, que primero y principal obviamente era curar la enfermedad, después era generar una vida más productiva para el ser humano y por último identificar y promover el talento. O sea que como que todos nosotros tenemos cierto potencial para algo, pero al no identificarlo no lo desarrollamos, por ende a lo largo se pierde. O sea, todo el mundo sabe que en psicología todo lo que no se practica, incluso en lo que hace también a lo anatómico, después te termina atrofiando. Por más que yo tenga la capacidad para algo, si yo no la utilizo, eso no se desarrolla como debería, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucedió es que, si bien antes de la guerra había una idea de eh, promover el talento, lo que sucedió fue que una vez que se produjo la Segunda Guerra Mundial, había un problema muy grande en relación a ciertas patologías mentales que iban desde trastornos de la personalidad, trastornos relacionados con o de ánimo. Entonces, todo este entramado que generó la posguerra, porque también tiene trastornos de estrés postraumático, bueno, hay varias patologías, lo que hizo fue modificar el foco a directamente tratar la enfermedad mental. Porque claro, había un problema que era emergente, entonces había que directamente ir a solucionar ese problema. El tema fue que se centró tanto en esto de la cura de la enfermedad mental y se empezaron a crear centros de investigación que tenían que ver justamente con eh, analizar las patologías que habían quedado luego de la posguerra, luego de la guerra, perdón, que se perdió de foco lo que se había pensado, lo que se había considerado con estas tres misiones antes de que se desencadene la guerra. Eh, entonces, lo que dice Seligman es que se necesita hacer una vuelta a la idea de esas tres misiones. Y él en su discurso, todo esto que le voy contando, fueron temas que él fue dando en sus discursos y discursos posteriores, él empezó a comentar que esto de la psicología positiva no era algo de ahora. Esto de tener en cuenta las fortalezas y las virtudes no era algo de ahora, sino que era algo que el ser humano se lo había preguntado, por lo menos se lo había interrogado, lo había pensado hace mucho tiempo, sobre todo a partir de la filosofía, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan que en la carrera, no sé si todas las carreras tienen filosofía, creo que sí, que en psicología todas tienen, pero uno de los exponentes que más habló del tema de las virtudes fue Aristóteles, ¿sí? Que la virtud era el justo punto medio entre una carencia y, ahora no me sale otra palabra, algo que, digamos, que está de más como que sobra, ¿viste? Entonces, a partir de eso, Seligman empieza a analizar todas estas teorías o estos tratados filosóficos, porque, bueno, yo lo nombro Aristóteles, pero hay muchos otros exponentes que fueron tratando, sobre todo, bueno, Spinoza, Schopenhauer, Heidegger, empieza a tocar diferentes temas que tienen que ver con, desde la búsqueda de sentido, como lo dice Frank, hasta el tema del propósito, el tema de la bondad, si el ser humano es capaz de ser bondadoso, si nacemos así o es algo que desarrollamos. Bueno, todos estos temas, que son muchos y son amplios, que la idea es simplemente nombrarlos como para que tengan en cuenta, Seligman lo que hace es ir tomando todas estas ideas y él empieza a decir, bueno, pero a ver, psicología positiva no empieza conmigo. Yo simplemente me di cuenta que eh, yo puedo hacer un compendio de lo que hicieron muchos otros profesionales, incluso psicólogos, porque también se empezó a dar cuenta de que por ahí Maslow, Allport o Rogers empezaron a tocar temáticas similares, y estoy hablando de psicología positiva. Él lo que hizo fue como que englobar y dar ciertas características de lo que implica hacer psicología positiva. Y de esa manera, una vez que
él terminó de dar su discurso, él dijo, bueno, ¿saben qué? Las habilidades sociales son herramientas que están dentro de la psicología positiva. La inteligencia emocional son herramientas que están, la creatividad. Entonces empieza a integrar todos estos conceptos y a partir de su discurso se empiezan a crear varios centros de investigación orientados al bienestar, que es básicamente la base de lo que hace la psicología positiva. Y a partir de estos centros de investigación, Seligman lo que sí crea es el modelo salugénico, que lo que hace es complementar al modelo médico hegemónico del momento, que sigue estando hoy por hoy, ¿no es cierto?, que es el diagnóstico, pronóstico, curación y prevención. Entonces, a este modelo él le agrega el tema de las fortalezas y virtudes. O sea, no necesito estar enfermo para iniciar una terapia. Simplemente quiero estar mejor o ser mejor o desarrollar justamente mis virtudes y mis fortalezas. Ese es el cambio que este autor propone con la psicología positiva. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No, no, gracias. Bien, ya le voy a ir preguntando algunas cosas yo a ustedes, así que. Bien, entonces, con este modelo, antes de pasar a esto, este modelo que acá usted dice salugénico, eh, sale este planteo que yo me hacía, digamos, como que, ¿por qué siempre estamos persiguiendo la enfermedad, ¿no es cierto? Si nosotros se supone somos agentes de salud, pero todo nuestro accionario, la mayoría de las teorías, incluso yo puedo decir, la teoría cognitiva conductual, la mayoría de los ejercicios es para cuando la enfermedad en cierto punto ya está instalada, la patología, ¿no es cierto? Entonces, pareciera como que somos más agentes perseguidores de la enfermedad que agentes de salud. Entonces, lo que hace es cambiar ese enfoque. Bueno, estamos creando una teoría que permite generar bienestar. Quédense con esto porque más adelante les voy a preguntar algunas cositas en relación a lo que le acabo de decir. Bien, entonces, ahora sí, ¿qué es en sí la psicología positiva? Ese es el gran interrogante. Y ahí aparecen ciertos planteos, porque por ahí hay ciertas discusiones. Si yo estoy hablando de bienestar y de felicidad, ¿cómo yo puedo saber medir el bienestar o medir la felicidad? Pareciera medio de cuentos, ¿no es cierto? Medio idealizado. Bueno, vamos a medir la felicidad, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es la felicidad en sí? Eh, y eso era lo que por ahí durante mucho tiempo se le discutía a la teoría de la psicología positiva, porque la felicidad técnicamente es algo muy subjetivo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿cómo se medía? ¿Cómo hacían? Y si bien se centra en las virtudes y fortalezas, justamente lo que tiene en cuenta son las experiencias subjetivas. El bienestar, o sea, todo lo que tenga que ver con la conciencia emocional, con, digamos, como está el bienestar, alegría, esperanza. Ahora, después vamos a ir viendo un poquitito cómo enfoca cada una. Después con los rasgos individuales, las capacidades que tenemos nosotros, porque no todos sentimos lo mismo, ni tampoco con la misma intensidad. Por ahí, muchos que trabajan en clínicas, tal vez le llegan o le dicen a algún paciente, sí, pero no siento que me quiera como quiero yo. Una frase. O no siente lo mismo que yo. Entonces, por ejemplo, yo le digo, bueno, ¿no siente o expresa? Pues son dos cosas distintas. Tal vez lo siente, pero no lo está expresando como lo expresarías vos. Porque ahí está la cuestión de los rasgos individuales. Tal vez te quiere exactamente igual que vos le querés, pero lo demuestra de otra manera. Entonces, se empieza a analizar ciertas cuestiones que son subjetivas por un lado y otras cuestiones que son objetivas. Esa es la gran diferencia que hay entre bienestar y felicidad. Son dos conceptos que están relacionados, pero no son lo mismo. Entonces, se hicieron muchos estudios para determinar y los resultados son bastante llamativos, ¿sí?
¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, Facundo, sí, te puedo pedir que puedas repetir esa diferencia que dijiste entre bienestar y felicidad. Bien, y ahí voy. Gracias. Son dos conceptos que se complementan, pero que no son lo mismo, ¿sí? Va a depender mucho del autor que ustedes lean, porque esto todavía, digamos, está un poquito en el aire, de acuerdo a cómo se posicionan cada uno. A mí me gusta más la teoría que sostiene que el bienestar es objetivo y medible y la felicidad es más subjetiva y es individual. ¿A qué viene esto? Esto es lo que, eh, digamos, llegaron en conclusión a un estudio. Cuando quisieron medir el bienestar, lo que se tomó fueron los rasgos que tienen que ver con, eh, por ejemplo, poder adquisitivo, el nivel de salud, nivel de educación, actividad física, que son todos rasgos que son medibles, se pueden cuantificar y se pueden sacar datos porcentuales. Entonces, los estudios que se hicieron en relación a estos datos de bienestar llegaron a la conclusión de que, por ejemplo, los países que tienen eh, más felicidad son los países nórdicos. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa en los países nórdicos? Ellos tienen el índice de suicidios más elevado. Entonces, eso, digamos, iba en contra de la premisa, pero si ellos se consideran felices, ¿por qué tienen sus índices de suicidio tan elevados? Entonces tuvieron que rever el estudio. Y ahí fue cuando salió el tema de la felicidad como algo subjetivo. Y empezaron a analizar a partir de preguntas que tenían que ver más que nada con la subjetividad. ¿Cree usted que vive bien? ¿Qué espera del futuro? ¿Cómo le gustaría vivir? ¿Qué cosas cambiarían? Empezaron a cambiar la dinámica, ya no era algo tan concreto como el nivel socioeconómico, por ejemplo. Y ahí determinaron que el país más feliz del mundo era Colombia. Y bueno, la mayoría saben cómo son las condiciones en Colombia, bastante diferente a lo que es los países nórdicos, pero la base estaba dada porque en Colombia tienen la esperanza de que van a estar bien. Y el hecho de tener esperanza generaba mucho bienestar. Entonces, como podemos ver que somos bastante complejos, porque a pesar de tener cuestiones, digamos, por ahí económicas ya estables, esto no implica que seamos felices y del otro lado tampoco implica que seamos infelices, ¿no es cierto? Entonces lo que hace es empezar a entrecruzar estas informaciones y por eso tiene en cuenta esto de las experiencias subjetivas, los rasgos individuales y el nivel grupal. ¿Qué es el nivel grupal? Son estas virtudes cívicas, o sea, básicamente es la cultura en la que uno está inmerso. ¿Entiende? Todo eso influye en lo que hace al bienestar en general. Bien. Continuamos entonces. En lo que hace a la teoría, tiene estos tres pilares que, a ver, esto es como que la base y después se empezó a desarrollar un poquitito más a medida que se fue aplicando en diferentes poblaciones. Seligman creía que existían estos tres pilares para alcanzar el bienestar. Y ustedes, si lo leen, se van a dar cuenta que el primero empieza como que diciendo que la psicología positiva se enfoca más que nada en la felicidad y después va evolucionando en su discurso hasta llegar a lo que es bienestar. Como que él, en el desarrollo de su teoría, se fue dando cuenta las diferencias entre una y otra y cómo la idea de la psicología positiva es lograr el bienestar del ser humano. Y no nos olvidemos de esto, perdón que no les leí en la diapositiva anterior, dice que ¿qué es la psicología positiva? Bueno, es el estudio científico de las posibilidades del desarrollo humano óptimo, que es algo que yo la primera vez que lo vi fue cuando hice mis cursos en psicología positiva y
me llamó mucho la atención porque realmente era un cambio de paradigma, porque hasta ahora era siempre, en los cursos, era perseguir o buscar los signos y los síntomas de la patología. Y acá te decía algo totalmente distinto, te decía, bueno, sí, la patología existe, no la vamos a negar porque es obvio, es innegable que existe la patología, pero ¿qué pasa con el potencial humano? ¿Qué pasa con nuestras capacidades? Ayer, por ejemplo, estaba viendo una entrevista a un profesional que era, no sé si es deportólogo, pero él era experto en deporte y educación de la salud física, algo así, de un título medio raro, yo no lo había escuchado nunca. Y él dijo que el ser humano en los primeros 10 años de vida tiene la posibilidad de desarrollar eh, un 70% más de fuerza si hace los ejercicios adecuados. O sea que una persona que hoy por hoy, por ejemplo, de sentadilla, no sé, hace 100 kilos, si lo hubiese hecho desde muy pequeño, podría levantar con el mismo esfuerzo 170 kilos. Y es algo increíble porque es casi el doble, si nos ponemos a pensar, solo porque desarrolló sus músculos y su mecánica de movimiento de manera adecuada en los primeros años de vida. Entonces, imagínense nosotros, si somos capaces de desarrollar nuestras virtudes, ¿cómo estaríamos hoy por hoy? Incluso desde lo social. Entonces, todavía hay mucha incógnita porque esto no está tan aplicado como, bueno, a mí por lo menos me gustaría, ¿no? Pero sería tan lindo ver aplicar estas teorías desde edades tempranas para ver a dónde nos lleva. Bueno, ¿hasta ahora estamos bien? Bueno, entonces, como les decía, parte de la teoría es como que empieza, digamos, con el inicio de la psicología positiva y después fue evolucionando un poquitito al darse cuenta que en la práctica aparecían diferentes rasgos que no había tenido en cuenta antes. Seligman propone que uno de los pilares es la felicidad, pero la felicidad como experiencias placenteras, ¿sí? Empezar a tener emociones más positivas. Y dice, bueno, ¿cómo puedo lograr esto? Mucho de lo que él plantea, él toma herramientas de otros autores. Por ejemplo, el savoring o el mindfulness no son teorías de él, son de otros autores, pero él se dio cuenta que a través de estas herramientas el ser humano puede tener una vida más placentera o puede experimentar emociones positivas, ¿sí? Después dice, bueno, compromiso con la tarea efectiva. ¿Conocen el concepto de flow o los otros que les dije antes, mindfulness? Bueno, ahora está muy a full estas cuestiones, pero el estado de flow es justamente eso, es una conexión, una experiencia tan intensa y tan profunda con lo que se está haciendo en el momento que yo directamente me desenchufo de todo el resto, o sea, como que me desconecto y estoy inmersa en esa actividad que se está realizando. El flow por ahí, yo siempre cuando les comento esto a mis pacientes, siempre les pregunto si tocan algún instrumento o si hacen algún tipo de manualidades, porque ahí es donde más se tiene esta experiencia. No sé si alguno de ustedes hace algunas actividades, pero si las hace, me gustaría que me cuente si le pasa esto de desenchufarse por completo de la realidad al punto de no saber cuánto tiempo pasó desde que se empezó. No sé quién quiere comentar algo. Bueno, arranco yo. ¿O arrancás vos, Eugenia? Bueno, dale. A mí me pasa con los rompecabezas. Oh, Podría, las sensaciones que podría vivir haciendo eso. Seguramente que si me pongo hoy a no hacer nada más que eso, en algún momento me cansaría, qué sé yo, pero la experiencia mientras lo hago es esa. No Estás sé si se muteado. escucha, Pablo. a mí me pasa mientras cocino. Es como que uno abstrae, ¿no? Igual el flow
explicás, Facu, cuáles son las características de algo que tiene flow, ¿no? O sea, en rompecabezas y en cocina tiene las mismas características. Bien. Primero y principal entender esto, que el flow es algo súper subjetivo, ¿sí? Que es algo que cada uno debe tener su lugar donde fluye, básicamente, y eh, lo que sucede es que yo por ahí siempre le doy la característica de cosas artísticas, porque para mí el arte es como la expresión de lo más profundo del ser y sería muy difícil tener flow con un paciente. O sea, yo no me veo, y eso que a mí me encanta la psicología y me encanta atender pacientes, pero tiene que ser un espacio en el que cada uno está inmerso en esa tarea, concentrado en lo que está haciendo y el monto de placer que le genera, es como que si yo les digo, eh, a ver, no te van a pagar, tenés que hacer esto 3 días seguidos. Y ustedes contentos de la vida van a estar esos 3 días seguidos haciendo esa actividad. Por lo general se ve mucho en eso. Por ejemplo, en un área que se suele ver es en el tenis. El tenis es un deporte individual en donde está esto lo expresan los mismos jugadores, ¿no? Está el jugador y ellos saben que le tienen que dar a esa pelotita y esa pelotita tiene que ir entre al lado, entonces la conexión que hay es algo increíble. Por eso también los partidos de tenis son tan largos. Después, obviamente, hay un desgaste, bueno, hay una tensión propia del deporte, ¿no? Pero si ellos tuviesen que jugar un partido por nada, le meterían la misma intensidad, porque te genera esa conexión. Eh, y lo que sí tiene es que te genera mucho placer, o sea, hay como que al estar desconectado de la realidad, por así decirlo, es como que pareciera que la mente descansa en eso que se está haciendo. Entonces se baja un montón de revoluciones. Y es algo que se descubre haciendo. Uno no sabe en qué va a fluir hasta que no tomó contacto con eso. Entonces por ahí siempre se le pide a los pacientes que indaguen, que busquen, que hagan. Para cada uno es distinto. Yo, por ejemplo, a mí me gusta escribir, yo puedo estar horas escribiendo. No quiere decir que escriba nada bueno ni nada, pero, pero el tema es estar ahí enganchadísimo y desaparece todo el resto. Todo desaparece. Es una experiencia, la verdad, que es muy linda. Y eh, el tema de fluir es que se va entrenando para poder fluir en diferentes contextos. Primero se arranca del contexto ese que digamos que uno va descubriendo y después se conecta con esas emociones. ¿Sí? Bueno, seguimos. El tercer pilar es la vida con significado, ¿sí? Esta búsqueda de sentido, que por ahí está eso de decir, bueno, la búsqueda de la felicidad. No, no es la búsqueda de la felicidad, es la búsqueda del sentido, que es distinto. Y acá, cuando yo digo sentido, es imposible no mencionarlo a Víctor Frank, no sé si lo vieron cuando estaban estudiando la experiencia de vida, yo leí el libro, El hombre en búsqueda del sentido, y es algo increíble lo que vivió este hombre en los campos de concentración, y salir de ahí con la premisa de que no había más nada. O sea, él sale con vida de los campos de concentración después de la guerra y se da cuenta que los padres habían muerto, los hermanos habían muerto, la esposa había muerto, la casa estaba destruida. Bueno, ¿cómo sigo? Porque básicamente nada ya tenía sentido. Entonces, esta búsqueda de sentido, darle eh, forma a el futuro, por ejemplo, porque una de las cosas también es proyectarse hacia el futuro y entender de que yo le doy sentido a las cosas. Las cosas de por sí no tienen ningún sentido. Yo le doy una carga emocional, una coherencia, ¿sí? Entonces, aparte de esto, decía, bueno, el sentido tiene que ser algo más grande que uno mismo. Y hay estudios que reflejan que aquellas personas que se preocupan por otras personas de manera altruista sienten mayor bienestar. Entonces, es como que van por partes. Primero, me arreglo yo y una vez que estoy bien, para sentirme incluso mejor, está el hecho de ayudar a los demás o de tener una meta superior, ¿no es cierto? Que puede ser un montón de cosas, no tiene que ser, yo no tengo que venir a salvar el mundo para que esa sea una meta que me dé sentido. O sea, a veces son cosas pequeñas, pero uno le da un significado superior, ¿no es cierto?
Y como le había dicho, como él fue desarrollando, después con el tiempo se empezó a dar cuenta que en realidad podía haber un cuarto pilar, y es el pilar social, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante en en el método que desarrolló, que es lo que es la aplicación de la teoría, básicamente. Pero, como les decía, es algo que es una teoría que todavía sigue evolucionando. A ver si no me olvidé de nada. Bien, lo que tiene es que eh, esta teoría aparece, digamos, como un complemento, desde mi punto de vista, de otras teorías. Entonces, antes de ir a la parte práctica, me gustaría que, a partir de lo que yo le estuve comentando un poquitito, me digan si o sea, si se puede complementar y con qué se puede complementar. ¿Con qué teorías? Aclaro por las dudas. Repetir la pregunta, Facu, por favor. Si la psicología positiva se puede complementar con otras teorías, otros paradigmas dentro de la psicología. ¿Qué Hola, dicen, chicos? con las terapias contextuales, ¿puede ser? Ujú. De hecho, ¿Qué tengo más? dudas en qué se diferencian. Bien, yo en las terapias contextuales me falta por ahí data, es algo que le dije a Pablo que tengo que hacer el curso, pero me parece que es de vuelta, digamos, si yo no me equivoco, por ahí Pablo me puede dar una mano en esto, uno aborda más que nada desde el paradigma de la salud, y el otro está más abocado a la patología ya preestablecida. Parece que esa es la diferencia que hay más marcada, ¿no es cierto? Exactamente, las terceras olas, terapias de tercera ola, y como las terapias contextuales están concentradas más que nada en la aceptación, por ejemplo, terapias de aceptación y compromiso, en ciertas cuestiones del mindfulness, y están orientadas más que nada a aceptar el síntoma y a conocer y a actuar directamente sobre el síntoma. Toma ciertas contextuales, toma mucho de la terapia cognitiva y de la terapia basada en evidencia, pero para mí la psicología positiva es directamente el estudio de la felicidad. Las terapias contextuales son el tratamiento de patología basado en otras habilidades blandas. Por favor, desbúrrenme, chicos. Si sabe algo mejor que lo que dije yo, díganlo. Por ahí me hace recordar cómo están, ¿no? Por esto con significado y lo de las terapias contextuales, creo que va un poco de sí, si bien, por supuesto, terapias contextuales trabajan en cuestiones psicopatológicas, dejan de lado esto de que la vida que uno está viviendo debe tener sentido, ¿no? Cualquier tipo de intervención sola se engancha y esa persona no interesa. Entonces, eso creo que sí, toca un poco de la psicología. Perdón, yo no le escuché a Agustina, a mí se me cortó, ¿ustedes le escucharon? Se cortó todo, No, a mí Agus. también se Ah, me no se ¿Viste? trabó. escuchó. Entró en flow Agus explicando y no se le... Lástima que se le cortó todo el internet. ¿Escucha o no? Nada. Se escucha muy cortado, Agus. Bueno, voy a última a escribirlo. No sé por qué. O tal vez lo podés Dale, si escribir en el podés chat. escribir, mejor, porque se escucha todo cortado, Dale. entonces no se entiende. Y ahí lo leemos. Micaela, Bien. ¿querías aportar algo? No me quemé. Gladys levantó la mano, ¿sí? Hola, sí, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Sí. Gladys. Bien, no prendo la cámara porque está la red está muy floja y se me va a cortar. Se me ocurría a mí la psicología humanística con Carl Roger, ¿no? Desde ese lado, no sé, Gestalt, se me ocurre que Ujú. puede ir por ahí.
Sí, sobre todo por el tema del existencialismo. Sí, Entonces, tiene, como yo les decía, cuando Seligman empieza a armar, digamos, esto de la psicología positiva, él toma de muchas ramas todo lo que él consideraba estaba relacionado con el bienestar. Entonces, tenés mucho de cuestiones cognitivas conductuales, hay mucho de existencialismo y a la vez también hay mucho de neuro, porque esto sale en 1998 y él en el transcurso del año 2000 hasta 2015, 2018 inclusive, empezaron a salir muchos estudios sobre neuroimagen, sobre la química del cerebro, y ahí aparecieron cosas de bienestar que tienen que ver con neurotransmisores, y eso él fue actualizando. Los últimos libros que saca ya, digamos, están más actualizados en relación a esto. Entonces, como que él no se casó con ninguna teoría en general, sino que él empezó a darse cuenta que había muchas teorías que abordaban el mismo tema, y lo que hizo fue como que concentrarlas todas en lo que él consideraba iba a mejorar su teoría del bienestar. ¿Se entiende? Bien, continuemos entonces. Perdón, ahí Agustina dice, Sí. algunas terapias contextuales proponen el tratamiento desde la idea de que la persona construya una vida que valga ser vivida, que tenga sentido para esa persona en particular. Creo que desde ahí se puede complementar con la psicología positiva, en este último punto de la vida con significado. Tomar lo que hay y lo que ya es importante y significativo para esa persona. Bien, perfecto. Ujú. Bien, ahora cuando terminamos, vamos a charlar un poquitito de algunas cosas. También me gustaría también ver su punto de vista. Bueno, implicancias prácticas de la psicología positiva. Primero y principal, que la felicidad es causal, ¿sí? Un estudio que se hizo hace poco, si no mal no recuerdo, fue hace 1 o 2 años atrás, de una neuróloga que era alemana, ahora no me acuerdo el nombre, seguro terminaba en Mann. Perdón, Fabi, esa Sí. frase la rescato porque me encantó. La felicidad es causal. Ujú. Me encantó, me Bien, encantó. No la quería dejar pasar. está bien. ¿Por qué esta frase? Bueno, esta neuróloga empezó a darse cuenta que la tristeza, que obviamente puede derivar o no en depresión, era algo aprendido. Había ciertos patrones de conducta que hacían que ciertas personas solo puedan ver aspectos negativos de la realidad. Muy cognitivo hasta ahora, ¿no es cierto? Y bueno, empezó a hacer estudios y primero determinó lo siguiente: ¿por qué el ser humano tiene la tendencia a esperar siempre lo peor de todas las situaciones? ¿Por qué se predispone a tener ese sesgo perceptivo que es negativo? ¿Y si pasa esto? ¿Y si no me sale? Pareciera que, según de lo que habla esta neuróloga, pareciera que es bastante universal. Yo pensé que era más de acá, ver todo lo negativo por todas las crisis que siempre tuvimos, pero no, evidentemente es algo más universal. Y, y estos estudios le hicieron ver que es algo neurológico y evolutivo. ¿Por qué? Porque el cerebro del ser humano está desarrollado para poder prever todas las instancias negativas para poder sobrevivir. Y eso tiene que ver con nuestros antepasados. Nosotros durante muchísimo tiempo teníamos que estar preparados para salir y poder cazar, el tema del clima, otros animales, la falta de alimento, caminar tanto, bueno, para conseguir sobrevivir. Entonces nuestro cerebro en sí se desarrolló para ver todos los aspectos negativos con tal de que nosotros podamos sobrevivir. Entonces dice, bueno, pero entonces hubo un aprendizaje, si bien obviamente cuando uno pasa tanto tiempo eh, teniendo ciertas conductas, eso termina formando parte de lo que es la parte genética, y a la larga todos ya tenemos ciertas predisposiciones genéticas a ciertas cuestiones. Entonces, esto de prever lo negativo, hoy por hoy ya no necesitamos, digamos, no necesitamos salir a casa hasta el supermercado acá en mano, no necesitamos tener ciertos recaudos. Sí, obviamente, prever siempre es bueno, ¿no? Pero una cosa es prever algo desde un punto de vista más neutro y otra es esperar lo peor. Y para eso se reeduca.
te reeducan esos tipos de pensamientos. Los que hacen terapia cognitiva conductual están muy familiarizados con eso, ¿no es cierto? Entonces esta neuróloga dijo, bueno, entonces, y así como aprendimos a, digamos, esperar lo peor, entonces también podemos aprender a esperar lo mejor, o a esperar algo que sea un poco más acorde a nuestra realidad. Entonces, empezaron a darse cuenta de que a través de diferentes ejercicios se puede desarrollar la felicidad o una visión un poco más positiva y acertada de la vida. Y, por ejemplo, para mejorar estos rasgos digamos, que tienen que ver con la felicidad o para cultivar nuestra fortaleza, se utiliza mucho lo que es la escritura o a través de ejercicios de gratitud. Y primero se trata que sea un poquito más conductual hasta que eso se internalice y ya se pueda hacer solo. Muy parecido a la terapia cognitiva conductual. Y después algo que por ahí trae, que es novedoso, es esto del futuro prometedor. ¿Sí? Empieza a tomar estas conclusiones en relación a la esperanza y dice, bueno, ¿por qué yo no puedo proyectarme hacia el futuro y pensar que puede ser mejor? Porque sea o no mejor el futuro, el hecho de simplemente proyectarse de manera positiva genera bienestar. O sea, es algo tan sencillo como esto. No hace falta que suceda. Nuestra mente ya cree que es así. Bien. Y con el tiempo desarrolló este modelo, que es el modelo PERMA por las palabras en inglés. Ahora van a ver qué bien que pronuncio en inglés cuando los empiece a leer. Y esta es la base de lo que hace a la terapia de la psicología positiva. Esto se ideó porque es como o sea, la combinación de todo lo que hablamos antes. Hay un poco de neuro, hay un poco de terapia cognitiva, hay un poco de existencialismo. Todo eso determina el modelo PERMA. Bueno, su sigla es Positive Emotions, que quiere decir aumentar la cantidad de emociones positivas. Bueno, ¿cómo lo hago? Hay un montón de formas. A veces uno tiene que ser un poco inventivo, ¿no es cierto? Pero yo puedo aumentar las emociones positivas, por ejemplo, a través de flow, o a través del mindfulness, o a través de las relaciones sociales que sean positivas, que es una de las partes. Pero es esto de yo estar en contacto con situaciones o personas que a mí me generan cosas buenas. Parece algo sencillo, pero sabemos de muchas patologías que justamente la clave es que se relacionan con personas que le generan problemas. Cada uno hará en su mente su trabajo de darse cuenta cuáles son esas patologías, eso le dejo de tarea. Después, la segunda parte es la E de engagement, que tiene que ver con este compromiso que nosotros hacemos con nosotros mismos y con nuestras fortalezas. Muchas personas saben para qué son buenos. Sin embargo, nunca ejercitan eso. Bueno, yo soy bueno para el deporte, bueno, yo soy bueno para, no sé, para el estudio, bueno, pero lo dejamos pasar. Y además también el hecho de comprometerse con estar bien. Porque nosotros somos animales de costumbres. Y a veces las costumbres son muy malas. Entonces ese compromiso es decir, bueno, yo a partir de ahora voy a tener una serie de conductas o de comportamientos que me van a llevar a sentirme bien. Hoy, por ejemplo, una de las claves es el ejercicio. Este año, no, al fin del año pasado salió un estudio que refleja que el ejercicio prolongado en el tiempo tiene casi los mismos beneficios que una terapia. Pero nadie quiere hacer ejercicio. Ese es el tema. Entonces ahí está el compromiso. ¿Se entiende? O sea, sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. No, hay que comprometerse. Si quiero estar bien, tengo que hacer algo. Bueno, tercera, relationships. Es esto de las relaciones sociales. Yo le voy a hablar mucho de estudio porque a mí me gusta mucho leer sobre estudios. Entonces hay un estudio que refleja que aquellas personas que tienen relaciones sociales sanas,
claro, porque no se trata de tener 500 amigos en Facebook. Relaciones sociales sanas tienen hasta 10 años más de expectativa de vida. Hoy por hoy en Argentina la expectativa de vida es de 78 años. Podés vivir hasta los 88 si tenemos en cuenta estos datos. La idea es que llegues bien a los 88, no todo desarmado y con un montón de amigos. Por eso hay que hacer ejercicio. Pero, a ver, yo siempre cuando trabajo estas cuestiones que tienen que ver con lo social, siempre aclaro que uno tiene que ser selectivo con las personas con las que se relaciona y tiene que saber darse cuenta si eso le aporta algo o le genera algo negativo, porque no tiene sentido relacionarme con un montón de personas pero que a mí no me generan satisfacción. Ahí no funciona, no se trata de salir al voleo a buscar amigos por todos lados, se trata justamente de cultivar relaciones sociales sanas y no hace falta que sean un montón. Eso también hay que tener en cuenta. Todas esas cosas es como que cuando yo estoy en la terapia con los pacientes, trato de explicarles, porque a veces uno tiene que ser muy certero en cómo da la indicación, porque después te puede generar un problema cuando pasan unos 2 semanas. ¿Viste lo que usted dije? Sí, me hice ejercicio todos los días 5 horas, porque se van al otro extremo a veces. Entonces uno tiene que tener esos recaudos. Bueno, cuarto, meaning and purpose, que quiere decir el tema de esta búsqueda de sentido a algo que sea más grande que nosotros mismos, como algo más altruista, ¿no es cierto? Y por último, el accomplishment, que es el sentido de logro. Y acá aparece algo que seguro ustedes lo habrán visto en la consulta, y es que cuando estamos mal, maximizamos los errores y minimizamos los logros. Entonces este es el sentido, bueno, lo logré, hice esto, cambié tal cosa, por más mínimo que sea, porque tomar conciencia de que generaste un cambio, por más mínimo que sea, te genera bienestar. Es apropiarse de ese, ese logro, ese objetivo. Es decir, cuando uno tiene una meta, para llegar tiene que recorrer un camino donde tiene un montón de mini metas o mini objetivos que te llevan a ese gran logro. Por más pequeño que sea, bueno, si el objetivo era hacer actividad física, es que bueno, hoy fui al gimnasio, tuve 45 minutos. Bueno, apropiate de eso, sentí lo propio, fue tuyo. En otra situación no lo hubieses hecho. Y después también, bueno, ¿qué sentiste después que fuiste? ¿Volverías? ¿Por qué te negabas tanto a ir? Eso, a eso se refiere con esto del sentido del logro. Bueno, hasta acá vamos. Muy bien. Chicos, Sí. por favor, perdón, Facu, por favor pregunten. Esto no es un tema común, en serio. Pregunten, aprovechen. Eh, en serio, chicos, aprovechen porque no hay mucha gente que hace psicología positiva acá. Sáquense sus dudas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieren comentar? Pensaba que, perdón, Daniela, vos habías levantado la mano. ¿Dani? No, era solo un comentario. Hace unos días vi una imagen en las redes donde había un grupo de gente y una persona que se estaba alejando. Y decía, me hacía acordar esto lo que decía de el saber seleccionar las amistades y los entornos, ¿no? El saber cuidarse. Y cuánto nos cuesta muchas veces el alejarnos de personas que queremos y no nos hacen tan bien. Eso me Bien. quería reflexionar. Sí, eso es algo que se trabaja mucho, sobre todo cuando son cuestiones familiares, ¿no es cierto? Cuando hay por ahí parientes con un lazo sanguíneo que te genera mucho malestar. Y bueno, lo ideal ahí es que se retire, que la persona se retire y no se relacione en el sentido de que, digamos, hacerle entender que uno no está obligado a tener relaciones porque hay un lazo sanguíneo.
Entonces, lo ideal sería, sí, que te relaciones con tus familiares, pero a veces es tanto el malestar que te genera que es contraproducente, entonces ahí es obligatorio, entonces lo haces más por una cuestión moral de por algo que te hace sentir bien. Viste que por ahí el paciente a veces viene con culpa, dice, no, pero la verdad que me llevo re mal con, no sé, con mi hermano, me llevo re mal con mi abuelo, incluso a veces con los mismos padres, y le digo, bueno, no, se busca la manera de generar canales de comunicación, pero cuando todo falla, la retirada por ahí es lo más sano. Y entender también el hecho de que, primero y principal, no te van a agradar todas las personas, y segundo, vos no le vas a agradar a todas las personas. Y no es por algo malo que tengas, ni el otro tiene algo malo, es simplemente que no hay afinidad. Bien. ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí, pensaba en que casi me animo a decir que todos los psicólogos graduados, al menos en este país, venimos seteados con el psicoanálisis. Después uno puede haber elegido otra rama, pero la formación sigue siendo básicamente psicoanalítica y ahí estamos con un inconsciente que nos persigue, que hay que buscar, que hay que profundizar, hay que bucear, hay que ir a eso que nos irrumpe y que siempre nos nubla de una felicidad, de algo. Entonces, es como también ese cerebro primitivo, ¿no? De, de que vemos lo negativo, vemos este, ese inconsciente que hace que yo diga y haga cosas que no quiero y que además como existe, no es que puedo decir, bueno, no, yo no tengo inconsciente. Entonces existe, entonces tenemos que convivir con eso y como, no sé si eso, así como preguntaste antes qué disciplinas complementan esta, no sé si hay alguna que la contrarresta, que es difícil convivencia. ¿Cómo lo ve Facundo? Bueno, a ver, yo por ahí conozco las más básicas, sé que hay un montón de subramas que ya me son ajeno a mi conocimiento. Yo creo que por ahí lo que contrarresta a esto es creer que no somos capaces de sentir felicidad a largo plazo. Yo creo que eso es lo que va en contra de la psicología positiva. Y tiene que ver, desde mi punto de vista, con dos cuestiones. Primero y principal, que nuestro cerebro está programado, vamos a decirle de alguna manera, para sobrevivir. O sea, el ser humano tiene que sobrevivir, esa es la premisa. ¿Y cómo sobrevivimos? Y bueno, tenemos que hacer un montón de cosas para mantenernos respirando. Y en ese montón de cosas dejamos de lado el placer de estar vivos. Y tomando esto que vos decís, bueno, el psicoanálisis que tiene todas estas premisas, también está el hecho de que socialmente tenemos ciertos mandatos que nos impiden disfrutar de las cosas. Hay que hacer esto, me tengo que aguantar, tenés que laburar porque después recién de un tiempo vos vas a poder, y no, porque en realidad lo que se disfruta es del aquí y ahora. Entonces, yo creo que el mayor enemigo de la psicología positiva es justamente eso, es creer que somos incapaces de sostener el bienestar en el tiempo. Y esa también es otra diferencia que hay con el tema de la felicidad. Digamos, la felicidad es una emoción, ¿sí?, que tiene una cierta intensidad, y así como nosotros nos sentimos tristes o como nos sentimos angustiados, también nos sentimos felices. Entonces va a tener un comienzo y un final. ¿Sí? De acuerdo con esto que conversamos de una frase que en esta línea dice que la felicidad es un lujo evolutivo, ¿no? Justamente porque todavía nuestro cerebro vive en la edad de piedra, donde huye o ataca, y nosotros estamos pensando en el bienestar, en todas estas cosas que sí, es un lujo evolutivo. Pero al mismo tiempo, tal vez los que estamos acá, y algunos más, no estamos en situaciones apremiantes, pero hay muchas personas
en nuestro país, y no muy lejos, y en otros países que sí están en situaciones súper apremiantes, donde tal vez hablar de felicidad es como, ¿de qué dimensión me estás hablando, no? Ujú. Cómo bajar a la realidad de esas personas este concepto, ¿no? Sin que parezca una cosa inalcanzable. Yo no puedo pensar en la felicidad si tal vez mis necesidades básicas no están cubiertas, donde en mi casa me siento que no es mi hogar, digamos, me siento inseguro, me siento más seguro en la calle que en mi casa, o sea, situaciones extremas. ¿Cómo se puede trabajar esto, no? Bien, mira, te voy a comentar algo. Primero, yo cuando lo encaro, trato de dejar de lado lo que es el término felicidad y lo pongo más como bienestar, porque me parece que es mucho más productivo tratarlo desde ese enfoque. Bienestar, que cae mejor que estar feliz, que parece más Disney, ¿no es cierto? O sea, y después está el hecho de que cuando esta teoría empieza a tomar forma, salieron unos estudios que decían, bueno, nosotros tenemos 3 componentes que pueden condicionar el bienestar del ser humano. Primero y principal, los genes, ¿sí? Segundo, tenemos la subjetividad, que es lo que pensamos básicamente, y tercero, el ambiente, ¿sí? Donde nos movemos, nuestra realidad. Y en ese estudio salió que de esos 3 componentes, nosotros podemos modificar 2, y que lo único que no se puede modificar en su gran mayoría es lo genético. Pero yo puedo modificar cómo pienso y cómo vivo. Cuando, digamos, se arribó un porcentaje de que se podía modificar el 51% de todo ese proceso, ¿no es cierto? O sea, dice, bueno, el 51% es un puntito, no va por encima de la mitad, pareciera que no es muy modificable, que digamos, el tema del bienestar. Y Pero cuando tampoco es se poco. empezó, claro, por lo menos vamos a ser positivos, está un puntito arriba. Pero cuando se empezó a aplicar y empezaron a tomar de vuelta nuevos datos, se dieron cuenta que de todas las personas que entraron al proceso, el 73%, o sea, ese 51% se expandió al 73%. O sea que yo podía modificarme en un 73% lo que yo pensaba, el ambiente, incluso por más que genéticamente yo tenía ciertos rasgos, al modificar los otros 2, se podía modificar un poquitito la expresión de los genes, que es distinto, ¿entiendes? Entonces, he ahí la destreza del terapeuta. Cómo yo aplico. Te damos todas las herramientas, pero vos tenés que tener la astucia de saber cuándo, cómo, de qué manera, porque más allá de que yo le diga, bueno, sí, tenemos que tener más emociones positivas, y tenemos un chico que está en un entorno súper violento o de consumo problemático, y bueno, ¿cómo hago? No es sencillo. Eso es lo que, digamos, tanto la experiencia como la práctica a uno le va dando ciertas herramientas para decir, bueno, acá puedes hacer esto. Y después tener que entender que en lo que hace al bienestar, que yo siempre diferencio, una cosa es lo que a nuestro cerebro le hace bien y otra cosa lo que a nuestro psiquismo le hace bien. El cerebro es el mismo en todos, en el sentido de la química, ¿no es cierto? Entonces nosotros sabemos hoy por hoy, gracias a los estudios, que la actividad física le va a hacer bien a cualquiera de los que está acá, a uno que esté en Uganda, a otro que esté en Alaska, porque el cerebro es el mismo. Las relaciones sociales pasa exactamente lo mismo, y hay que contextualizar en cada caso, ¿no es cierto? Pero el cerebro es un cerebro social. Llegamos hasta donde llegamos hoy por hoy, evolutivamente hablando, porque nos relacionamos con otros. Dormir, necesitamos tantas horas para dormir porque el cerebro se reinicia. Entonces, hay que tener un buen sueño. O sea, si nosotros tomamos todas esas pequeñas cosas, que hay un montón de otras cosas más, porque tiene que ver con los neurotransmisores y la química del cerebro, que hoy por hoy sabemos, bueno, las mascotas, acariciar unas mascotas libera oxitocina y eso me genera felicidad. Abrazar a alguien me libera neurotransmisores que generan felicidad. Y eso no es ni caro ni difícil, entonces como que yo por lo menos lo tomo así, voy viendo cada una de estas cositas y le voy diciendo al paciente, ¿podrías hacer esto? Y empezar a modificar pequeñas conductas que a la larga se
genera mayor bienestar, por lo menos desde un punto de vista de la química del cerebro. O sea, esto está comprobado que funciona. Y son pequeñas cositas. Y después, obviamente, esto que le decía, del futuro. O sea, ahora yo estoy mal, pero en el futuro puedo estar mejor si hago algo. Entonces, siempre van a haber condicionantes. El tema es saber manejarse entre esos condicionantes. Bien, vamos a la última. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o algo que comentar? Bien. Bueno, ahora les toca a ustedes. Primera pregunta, a ver quién se anima. ¿Ante qué diagnósticos se considera que se puede aplicar la psicología positiva? A ver, ¿tienen alguna? ¿De qué diagnóstico? ¿Depresión? Bien, vamos tirando todo y después vamos a decir sí, no, tal vez, jamás. ¿Gladys? Vamos, anímense, no hay, esto no va con puntaje. En serio, no va con puntaje. Baja autoestima, quizás. Acá dicen trastorno de ansiedad generalizada, ¿puede ser que pusieron esto? Sí, Ana. ¿Quién más? ¿Quién da más? En cualquier circunstancia. Estamos hablando de patologías, Romina. Esquizofrenia, Ahí está. TLP, trastorno negativo desafiante. Ansiedad. Bien, ¿alguien tira más? ¿Otra idea? Fernández vino cargadísimo con todas las Sí. patologías. Se durmió mi hijo. Pero a esa hora o nunca. Bien. Sí, se puede usar. Todas las patologías que dijeron se puede utilizar. Tal vez por ahí lo que sí hay que recalcar es que lo que tiene la psicología positiva es que tiene muchas herramientas, es muy didáctico y es muy activo, es una terapia activa, o sea, el paciente tiene que hacer cosas, ¿no es cierto? Hay muchos ejercicios y sirven para muchas patologías. A veces no es todas las herramientas, no todo el método PERMA así de una, digamos, pero sí en diferentes cuadros, ansiedad, depresión, trastorno límite de la personalidad, eh, funciona y funciona muy bien, porque la persona es como que se empieza a dar cuenta de la cantidad de errores cognitivos y conductuales que tiene. O sea, tengo que llevarlo a la TCC porque es mi área, ¿no es cierto? Es más mi área esta, estuve trabajando más tiempo ahí que en lo que hace psicología positiva. Pero, por ejemplo, lo que yo hago es que cuando mis pacientes llegan a la meseta, a la etapa de mantenimiento, le empiezo a enseñar todo este tipo de herramientas, porque esto le permite mantenerse en el tiempo. ¿Sí? Porque nosotros, viste, este tiro y afloje, está mejorando, después vuelve un poquito para atrás, después para adelante, después llega una meseta, y pareciera que cuando está cerca del alta, empiezan a aparecer otros inconvenientes, entonces esto ayuda un montón para la etapa de mantenimiento, porque ahí el paciente tiene la energía y la voluntad, porque se da cuenta de que hay un cambio, como para implementarlo como corresponde. Porque el problema por ahí está, como no estamos acostumbrados a tener conductas que nos generen bienestar, las aplicamos mal. Y, o sea, el paciente en realidad la aplica mal y se frustra y ahí genera ese ruido dentro de lo que es la terapia y por ahí hace que no quiera seguir intentando. Entonces yo particularmente, obviamente se analiza cada uno de los cuadros en particular, pero funciona muy bien y es mucho más aplicable una vez que el paciente llegó a la etapa de mantenimiento. Bien. ¿Consideran que tiene un límite de edad para la aplicación? No. No. Si es niños, así. Yo trabajo todavía con niños. La cazan enseguida. Es genial. Los chicos aprenden más rápido que los grandes.
y cuanto más grande, por ahí más prejuicios hay con esto. Eso sí les tengo que aclarar, porque ya están súper instaladas todas las mañas. Entonces, por ahí es un poco más complicado. Bueno, esto es lo que habíamos hablado hoy. Le pregunté el tema de si se podía complementar con otras teorías. Y, por último, ¿cómo creen que esta rama de la psicología puede seguir evolucionando o si es que, digamos, tiene futuro? ¿Qué consideran ustedes? Esto es subjetivo, así que acá no hay respuesta correcta. Yo creo que sí, que es un nuevo paradigma para trabajar desde la salud. Me parece que sí, que está bueno. Y ojalá que siga evolucionando. Me parece otra mirada, ¿no? Sobre todo con esto que a veces los mismos pacientes se autoetiquetan, ¿no? Y esto de decirles, vos no sos depresión, vos estás padeciendo estos síntomas, no es lo mismo que vos seas un depresivo. Entonces me parece que usar herramientas, no sé si el diario de gratitud me parece una buena herramienta para tomar conciencia de lo que sí. Esto no es negar lo que no, pero si tengo una base de lo que sí, como que puedo encarar un poco mejor. Esto de poder nombrar durante 21 días 3 cosas por las que estoy agradecido sin repetirlo y después leer los 21 días, o sea, me doy cuenta de todo lo que sí. Y me parece que puede servir. Bueno, yo lo uso. A mí me sirve con mis pacientes. Bien. Yo uso, por ejemplo, esto de, bueno, decime 3 cosas buenas que te pasaron en el día. Al comienzo, Dios mío, no me pasó nada. No, te pasaron cosas buenas, búscalas. Porque todo el tiempo estamos con ese pensamiento sesgado de lo negativo. O sea, llegamos a nuestra casa, ay, no sabes el día que tuve hoy. ¡Fua! Te tiran el sillón. Pero te pasaron un montón de cosas. Primero volviste a tu casa, desde lo más mínimo. O sea, hay que partir, hay momentos o hay situaciones por el cuadro que vos tenés que partir de cosas tan básicas como esas. Bueno, pero estás sentado hoy en tu casa. Y decís, ay, pero eso es como que lo da por hecho. Y no. Entonces, también entender cómo se utilizan ciertas herramientas y es buscarle la vuelta. Creo que nuestra profesión tiene eso. Tenemos toda la teoría, pero a la hora de aplicarla no tenemos que valernos de nuestra capacidad porque la realidad se aleja mucho de la teoría en el sentido de lo aplicable. Te vienen con 20 millones de pero. No, pero. Entonces como que uno tiene que tener esa flexibilidad cognitiva para poder decir o sugerir o darle las herramientas para esta persona en el momento indicado. Sí. Pensaba en el ámbito educativo, ¿no? En las escuelas, justamente con niños, cuando vos planteabas si hay una edad para aplicarla, casi que acompañe el desarrollo de los niños con este concepto, ¿no? ¿Cuántos menos problemas tendrían de adultos, ¿no? Es como casi prevención. Sí, por eso. O sea, esto es más, digamos, como que realmente es la prevención de un montón de patologías que tienen que ver con ese sesgo que tenemos en la realidad de ver todo lo malo, ¿no? Bueno, Como eso también nos eso ayuda. tendría que verse reflejado en la forma de corregir, ¿no? De evaluar. Sí. Estamos acostumbrados a que desde chiquitos nos marcan lo que está mal, ¿no? Lo incorrecto, que no se trata de negarlo, pero Sí, pero sobre todo también está ese castigo que hay por equivocarse exacto. y que como que reformularlo, ¿no? Bueno, yo he aprendido más de mis errores que de mis aciertos. Es más, el sistema de aprendizaje del ser humano está basado en el hecho de cometer errores. Llegamos hasta donde estamos hoy porque la pisteamos un montón de veces y muchos quedaron por el camino, ¿se entiende? Bien, bueno, les comento un poquitito si ustedes están interesados. Esto, digamos, fue muy superficial. Traté de tocar digamos, lo más importante y por ahí comentarle mi experiencia, que yo considero que si hay algo que por ahí le falta siempre a la carrera de psicología es la experiencia en la clínica. El decir, bueno, cómo yo soy capaz de poner en práctica la teoría.
Entonces, sí, es re linda la teoría, bueno, pero ¿cómo la ponemos en práctica? Entonces, a mí me gusta siempre hablar de mi experiencia. Yo he trabajado con estas herramientas con personas que tienen ansiedad, con personas que tienen depresión, con personas que por ahí están simplemente con algún tipo de regulación o que tienen conflictos, digamos, con su entramado familiar. Y la verdad que funciona muy bien porque cuando vos le empezás a presentar estas cosas, vos te das cuenta que nunca en su vida su mente fue capaz de pensar algo similar. Así que bueno, los que están acá a esta hora y siguen enganchados y empezaron a querer indagar sobre la psicología positiva, evidentemente le tiene que gustar. Hoy viernes todo el mundo debe estar cansado, con ganas de, no sé, hacer de todo menos de ver algo relacionado con la psicología. Entonces a mí particularmente es un área que me gusta mucho, me gustaría poder desarrollar un poquitito más en lo que es la comunidad psicológica. Si quieren empezar a leer, acá Pablito le da a leer el apellido del creador del Flow. ¿Cómo es, Pablito? Pará. Se ve o no se ve? Csikszentmihalyi, ahí está. Csikszentmihalyi. Bueno, tiene un apellido impronunciable el hombre, pero básicamente Flow, una psicología de la felicidad, es un libro que está muy bueno. Si quieren aprender mindfulness para cualquier aspecto de su vida, Mindfulness sobre la marcha de Jan Chosen Bay, tiene un vasito de café ahí. Esta es una pediatra, maestra Zen, que estudió mucho sobre el mindfulness y tiene en Estados Unidos su instituto donde enseña. Es una capa porque en este libro te dice paso a paso cómo, ¿querés aprender a dormir mejor? Bueno, te doy los pasos. ¿Querés aprender a alimentarte mejor? O sea, escuchar, digamos, todo tu sistema, tu aparato digestivo. ¿Querés relacionarte mejor? Todos los capítulos te enseñan mindfulness para cualquier área de tu día a día. Y lo Facu, el explica autor, súper decime, por fácil. favor. ¿Cómo? El autor, decime. Jan, J-A-N, Chosen, con Z. Jan Ahí está. Chosen, buenísimo. Bien, bueno, todos los conocen, Daniel Goleman, la inteligencia emocional. ¿Se ve o se ve? Ahí se ve borroso, pero si lo alejamos un poquito, Ahí. ahí se ve. Sí, sí. Este es el padre de la inteligencia emocional. Creo que viene Este ahora, libro, ¿cómo? Facu, creo que viene, no sé si viste, creo que viene Sancor, creo que lo trae a Buenos Aires Ah, este mira, año. Sí. voy a chequear. Ese libro es muy técnico porque es toda la teoría, pero está espectacular. Si lo van a leer, o sea, van a tener que prestarle mucha atención porque el tipo usa mucha terminología de neuro y bueno, es un poco complicado, no es como para leerlo así nomás, hay que prestarle atención. Ahí pasé el link del libro de Flow, de Csikszentmihalyi. Ahí pasé el link en Lectulandia. Ahí está el link, lo pueden bajar directamente en PDF. Y ahora pasó el de Goleman. Bien. Bueno, este es un libro que él no es psicólogo, se llama Sebastián Campanario, es argentino y él habla sobre el futuro del bienestar, por eso también le preguntaba, a ver a dónde se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿No se ve? Pará, no. A ver, léelo, Facu. Lo escribo El acá. futuro del bienestar, Sebastián Campanario. Justamente habla de las implicancias tanto de la salud mental como de la salud en general en diferentes ámbitos y cómo la ciencia está cada vez más involucrada en invertir en el bienestar del ser humano. Está muy bueno como para empezar a darse cuenta de que dentro de poco va a haber una revolución en relación al bienestar, que todavía no nos damos cuenta. Este hombre investigó mucho en lo que tiene que ver, creo que es economista y periodista, ahora no me acuerdo muy bien, pero él habla mucho de las innovaciones científicas en relación al bienestar. Y por ejemplo, en un momento comenta que hay una empresa que hizo un convenio con neuropsicólogos para crear una sábana que te genera un sueño reparador.
O sea, a ese nivel, de eso habla el libro, de todas las cosas que hay para mejorar el bienestar. Yo nunca hubiese pensado en una sábana para dormir mejor, sí en un colchón. Bien, este es de Ken Averny, se llama, bueno, yo lo tengo en inglés, Practical Mindfulness, está la misma edición en español, es súper, súper lúdico, y es así, es un súper librazo que tiene dibujitos y todo el show. Tácticas de mindfulness, Eh, Sería mindfulness práctico, ¿sí? Es como el manual para hacer mindfulness de Ken A. Bernie. Este es norteamericano, si no me equivoco. Y te muestra todo, hasta tiene imágenes de cómo te tenés que acostar, de cómo tenés que poner las manos para diferentes ejercicios. De Seligman no tengo el libro, eso le decía a Pablo hoy, mira, justo del exponente no tengo el libro, porque yo soy muy de los libros, a mí me encantan, pero de él tengo todo en PDF, pero encima cuando yo hice el curso me mandaron los libros, pero no lo puedo, o sea, lo puedo tener yo nomás y tienen clave, digamos, no se pueden compartir, cosas así, más no lo pueden imprimir, cuando los leo de la compu, pero sí, ya en algún momento me los compraré, lo que pasa es que como ya los leí, es como que me da un poco de fea que era comprar algo que ya leí, pero bueno. Para eso es la acumulación, Facu. Bueno, ese es mi lado obse, ¿viste? ¿Qué se le va a hacer? ¿Cómo se llama el libro de Seligman? Ay, 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 ahí ya me mataste, porque encima como tengo todo en PDF, sería lo que no vi es el título, pero déjame que busque por algún lado. A ver, vamos a buscar, vamos a usar a Google. Carácter, fortalezas y virtudes. Y creo que el último, a ver, ¿cuál era el último? Y el último es psicoterapia positiva, que está más actualizado, salió en 2018. Pero si no tenés la auténtica felicidad, que ese fue un bestseller, se vendió por todos lados, no sé si se consigue, no sé si hay una edición nueva, habría que averiguar. Lo que yo tengo es como que fragmentos en PDF de lo que se utilizó cuando hice los cursos de posgrado. Bueno, eso es todo. Están liberados. ¿Alguna ¿Tienen pregunta? A preguntas? ver. Muchas gracias. Yo muchas quería gracias. consultar en dónde te formaste o si conoces lugares. Mira, yo mis posgrados, primero yo soy muy autodidacta, entonces me leo todo lo que hay en relación a eso y voy sacando mis conclusiones, pero mi posgrado lo hice en la Fundación Favaloro. Sí. La de Favaloro está muy buena como está hecho, y después creo que había otro, pero Fundación Foro. Catrec, no sé si conoces, que es todo Sí. online. Bueno, ellos también tienen un posgrado ahí de psicología positiva. Sí. No son largos, o sea, no es, digamos, no, creo que son 6 meses, una cosa así, ¿Podría 6 meses. repetir de vuelta el lugar ese último? Catrec son Catrec. siglas, pero no sé bien qué significa, la verdad. Y ellos tienen todo, es online, no hay una sede física, todos sus cursos y sus diplomaturas son online, creo. Sí, y yo vi que estaba en Fundación Foro también. Pero ahí Bien. ya no sé cómo será. Yo recomiendo esos dos, primero porque conozco, digamos, lo que el contenido, y la verdad que tanto eso como los ejercicios están muy buenos. Y por ahí para gente que está trabajando, los dos son asincrónicos, o sea, quedan grabadas las clases, las puedes ver cuando vos quieras. Pero sí o sí, los ejercicios sí son semanales, entonces eso a tener en cuenta. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? No, muchas gracias. Bueno, Muy interesante. Muchas gracias, Facu. a Muchas gracias. ustedes. Gente, vamos a darle un aplauso a Facu. Muchas gracias por todo. De verdad que, bueno, escuchar algo diferente refresca un montón la cabeza, ¿no?
refleja un montón y ayuda muchísimo también a ampliar nuestro horizonte profesional. Fíjense que ya salimos sabiendo que, bueno, otra rama, otra cosa que estudia nuestra amplia profesión es la felicidad, ¿no? Y decimos, ¿cómo no va a estudiar la felicidad? Pero bueno, ahora sabemos que hay un montón de desarrollos. Busquen, traten de ser curiosos y curiosas, y traten de leer porque cuanto más conocemos, más queremos saber y más amplia se hace nuestra profesión, y está buenísimo. Así que, gente, nosotros le vamos a agradecer muchísimas gracias a Facu. Desde parte del Colegio de Psicólogos van a ver nuevamente Ateneos. En mayo va a haber una actividad presencial en Cipolletti para estudiantes de psicología, pero en junio ya vamos a estar volviendo con los Ateneos. Están invitados para dictar Ateneos o, por supuesto, para tenerlos presentes nuevamente en esta aula virtual. Muchas gracias, Facu, muchas gracias, estudiantes, profesionales, amigos, y les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, muchas Gracias, gracias. gracias a todos. Buen fin de Saludos. semana, nos vemos.